Hola, mi nombre es Catalina Salazar, soy vocera de Acción Ecosocial Quintero y durante los meses de septiembre, octubre y noviembre fui encargada de comunicaciones del Cabildo Abierto Quintero Puchuncaví. La situación que se vive acá en la zona es un conflicto socioambiental que tiene más de 50 años de existencia, desde que se instala la primera industria contaminante, la cual fue la chimenea del AMI de la fundición de cobre de Codelco. Desde ese momento comenzó el ocaso en la bahía de Quintero, comenzó el ocaso para la producción económica local, para la vida de la población y también para respeto y cuidado de nuestro medio ambiente. Todo esto producto de la instalación del mal llamado progreso bajo la lógica de un modelo de producción económica de carácter capitalista y extractivista que antepone los intereses económicos de los grandes grupos por sobre los intereses de quienes habitamos el territorio, tanto seres humanos como cualquier ser viviente que se encuentre acá en la zona. Ese es el conflicto que nosotros vivimos acá en nuestro territorio. Es un conflicto que nos ha llevado a tener el nombre de zona de sacrificio, porque lo que aquí sucede es eso, aquí se nos sacrifica en pos del mal llamado progreso nacional, que finalmente solo ha sido un progreso para un determinado grupo de poderosos que son los que controlan el poder económico en el país. Las respuestas del gobierno, las soluciones que nos han dado frente a la grave crisis de contaminación que comenzó a colapsar ya del 21 de agosto del año pasado de parte de las autoridades han sido nulas. Puedo mencionar incluso que mientras estaban desarrollando los episodios de intoxicación masiva que terminaron con más de 1.400 personas intoxicadas, en su mayoría niños, el gobierno trajo a la zona un hospital de emergencia. Ese hospital de emergencia funcionaba de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es decir, que si una persona llegaba intoxicada con síntomas, con sintomatología asociada a la contaminación, como entumecimiento de parte de su cuerpo, con graves problemas para respirar, con dolor de cabeza, con vómito, etcétera, no podía ser atendida como no tenía los requerimientos necesarios para ser atendida por este hospital de emergencia que se supone iba a contar con las condiciones para poder atender gente que llegase con este diagnóstico que acá se le dio el nombre de envenenamiento por gases u otros. Ese era el diagnóstico que le entregaban a las personas cuando eran llevadas al hospital por casos de intoxicación. Como digo, este hospital de emergencia no contó con las condiciones para atender a la población, no tenían toxicólogos y además tampoco funcionaba las 24 horas del día como tuvo que haber funcionado. Y como digo, si durante ese momento el gobierno no dio soluciones, no estuvo a la altura de la grave crisis que nosotros estábamos viviendo, hasta el día de hoy tampoco hemos encontrado soluciones reales y tampoco se ha dado respuesta frente a las demandas que nosotros levantamos como comunidad a través del petitorio que realizaron las distintas organizaciones sociales, medioambientales y de base que estaban reunidas en el Cabildo Abierto Quintero Puchuncaví. Muy por el contrario, el gobierno ahora le dio el visto bueno a lo que es el proyecto del muelle multipropósito de químicos de Oxiquim, una empresa que está directamente relacionada con el gobierno actual. El director ejecutivo de esta empresa, Fernando Barros, es el abogado histórico de Sebastián Piñera y además fue socio durante 17 años de la ministra Schmidt de Medio Ambiente. Aquí vemos un claro conflicto de interés y además vemos un claro golpe para comunidades de Quintero Puchuncaví, comunidades que ya han sido por más de 50 años azotadas por la contaminación. Esta zona ya no da más industria, ya no da más de contaminación y sin embargo en la Comisión de Borde Costero, donde hay autoridades de gobierno, entre ellas el intendente Jorge Martínez, que por lo demás ha sido bastante respetuoso con la movilización de las comunidades, cuando en su primera instancia señaló que lo que aquí estaba provocando las intoxicaciones era polen, lo que se demuestra por estudios de diferentes organizaciones como el Colegio Médica que no era así, sino que era producto de químicos que estaban emanando industria, las cuales tampoco sabemos hasta el día de hoy cuáles son, porque el gobierno tampoco ha podido identificar cuáles son los químicos que nos están contaminando y cuáles son las empresas o la empresa responsable de esta situación. Y como les digo, frente a esto, ahora se nos da aviso de que a finales del año pasado, el 28-29 de diciembre, en la Comisión del Borde Costero se aprobó la construcción del muelle multipropósito de Oxiquim. La lucha social que estamos llevando adelante en la zona trastoca diferentes intereses y por sobre todo intereses económicos, porque como contaba anteriormente, la instalación de todas estas empresas es bajo un modelo de lógica capitalista extractivista y eso es bajo también los intereses de grandes grupos económicos y de poder económico y de poder político. Ya le mencionaba el caso de lo que es la nueva aprobación del muelle multipropósito de Oxiquim, que está directamente relacionado con el gobierno actual de Sebastián Piñera, pero también aquí se dieron otras instalaciones de empresas que fueron hechas bajo la corrupción. Así de claro es el caso de la termoeléctrica Carbón AESGener, una de las empresas más contaminantes y más venenosas instaladas en este sector, al lado de la población allá en la Greda, en Puchuncaví. Esa empresa fue hecha
bajo el cambio de uso de leyes por presiones del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno anterior de Michelle Bachelet. Esa empresa se instaló pese a la oposición rotunda de las comunidades, pese a la oposición de la gente de Puchuncaví y de la gente acá de Quintero, pese a que se presentaron diferentes requerimientos en la instancia judicial en que correspondía. De todas formas se hizo cambio de uso de suelo, se hicieron cambios de leyes para que se pudiese instaurar esa empresa. Ahí vimos un ejemplo claro de cómo se relacionó el poder político y el poder económico por sobre, una vez más, la vida de la población y los intereses de la ciudadanía. Sobre si hemos vivenciado algún tipo de persecución o amedrentamiento hacia la movilización social aquí en la zona, sí, efectivamente lo hemos vivenciado. De hecho, 2 integrantes de nuestra agrupación de acción ecosocial fueron interceptados por carabineros durante el mes de octubre o finales de septiembre, donde se le hace un control de identidad bastante violento. Nosotros grabamos ese episodio, lo tenemos en nuestras redes sociales denunciando esta situación, y además tuvimos que interponer recursos de amparo porque en la casa de estos compañeros se detenía carabineros, se detenía el auto de la PDI de forma muy sospechosa, y más aún donde estaba instalado el campamento del Cabildo Abierto Quintero Puchuncaví, acá en la Plaza Dignidad, era constantemente asediado por carabineros, por el guanaco. Nunca habíamos tenido acá en Quintero un guanaco, nunca habíamos tenido un zorrillo, y estas patrullas de carabineros constantemente daban vuelta alrededor de la plaza, que era el punto operativo de la movilización. Asimismo también lo hacía la PDI, lo hacía la Marina, lo hacía Seguridad Ciudadana. Eso daba muestra clara de querer amedrentar a la gente que era partícipe de la movilización. Diferentes también personas que participaban de esta lucha social ambiental también se les realizaron control de identidad bajo ningún motivo justificado. Nunca se habían realizado en nuestras comunas control de identidad bajo sospecha, como digo, injustificada. La única sospecha que tenía era que era gente que luchaba por su derecho a la vida, luchaba por su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. También señalar que durante las manifestaciones que nosotros tuvimos acá en el sector, que fueron manifestaciones pacíficas, fueron manifestaciones familiares, fuimos duramente reprimidos por las fuerzas especiales por órdenes de la autoridad regional, por órdenes del intendente Jorge Martínez y de la gobernadora. Mencionar a propósito de eso lo que fue el caso de un grupo de pescadores que se manifestaba en el cruce de la Greda mientras íbamos a hacer un concierto familiar en la bahía de Ventanas. Estos pescadores estaban con pancartas, estaban haciendo cánticos contra las empresas contaminantes y fueron duramente reprimidos por carabineros de forma desmedida, injustificada, a lo que la comunidad en su conjunto fue a solidarizar con estos pescadores y recibimos como respuesta una represión brutal. No solamente quienes éramos parte de la manifestación, sino que también los vecinos de la Greda, que apoyaron por supuesto a los manifestantes, porque esto es una lucha que nos vincula a todos. Y la respuesta que hemos tenido de parte del gobierno, que además han sido nula, solamente nos entregó represión, y lo pudimos ver ahí cuando realizamos esta manifestación en la comuna de la Greda, una de las manifestaciones más grandes por lo demás, porque fue una manifestación interregional que contó con el apoyo de organizaciones y habitantes de Valparaíso, de Viña, del sector interior de acá de la quinta región, pero lamentablemente no pudimos culminarla totalmente con el concierto que iba a ser, porque como decía anteriormente, fuimos duramente reprimidos por las fuerzas especiales. También otro de los episodios más graves que vivimos acá fue cuando realizamos una marcha por la playa de Quintero hacia Ventana, y nos encontramos con marinos apostados en las dependencias de las empresas privadas de acá del sector industrial, de las empresas de Oxiquín y de Gammar, donde dispararon perdigones a los manifestantes que iban pasando por el lugar, dispararon chorros de agua a través de mangueras que golpearon a los manifestantes, y eran, digamos, funcionarios, se supone, públicos del Estado que están para defender a la ciudadanía. Nos encontramos que estaban defendiendo las empresas privadas que nos contaminan, que nos matan, que nos envenenan a diario. Entonces, además de no recibir ninguna respuesta satisfactoria o alguna solución, o que se nos haya escuchado la demanda que nosotros teníamos como comunidad, o alguna solución de lo que fueron las intoxicaciones masivas que se vivieron acá en Quintero Puchuncaví, lo único que recibimos con respuesta de parte del gobierno y de las autoridades regionales fue represión, nada más que eso. Y además, como la última gota que viene a rebalsar el vaso, es la aprobación de este muelle multipropósito de químicos, que es por eso que ahora nosotros como comunidad nos estamos reorganizando nuevamente, reagrupando, después de lo que fueron los meses de mayor pic de movilización frente a esta instalación del nuevo muelle multipropósito de Oxiquín, al cual nos oponemos tajantemente y estamos viendo todas las vías posibles para poder rechazarlo.
tanto en la vía institucional como también, por supuesto, la movilización social, que es finalmente lo que a las comunidades les da su mayor poder de soberanía para poder hacerse escuchar y para que se respete nuestro derecho, nuestro simple derecho a vivir, nuestro simple derecho a estar en un medio ambiente libre de contaminación,